Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar-Marduk y el Sinsangu se reencuentran en un evento exclusivo y la tensión se puede cortar con un cuchillo. El actor se retira antes de tiempo y ella queda paralizada. Un momento que nadie esperaba. La noche prometía ser una celebración elegante en el corazón de Estambul, donde numerosas figuras del entretenimiento turco se dieron cita para una gala benéfica. Pero la aparición de Bar-Marduk y el Sinsangu en el mismo lugar desató una ola de comentarios, susurros y miradas furtivas que transformaron el evento en el foco principal de todas las redes sociales. Según testigos presenciales, ambos actores llegaron por separado, con apenas 15 minutos de diferencia. Elin, radiante con un vestido rojo de diseño minimalista, saludaba con sonrisas cálidas a sus colegas y posaba con soltura ante los flashes. Mientras tanto, Bar, de traje negro impecable, ingresó sin dar declaraciones y se dirigió directamente a su mesa. Todo iba con normalidad hasta que los organizadores decidieron agrupar a algunos invitados por proyectos anteriores compartidos. Fue entonces cuando los nombres de Bar y Elsin aparecieron juntos en la lista de una misma mesa. La sorpresa fue evidente, Elsin se quedó inmóvil unos segundos al ver el cartel con los nombres. Según un camarero que presenció la escena, ella susurró, «Él no puede estar aquí, esto debe ser un error». Lo que siguió fue aún más impactante. Bar se acercó brevemente a la zona de mesas, vio el nombre de Elsin junto al suyo, y sin intercambiar palabra con nadie, dio media vuelta. Informes indican que murmuró, «No vine para esto». En cuestión de minutos, el actor ya había salido del recinto, dejando atrás un silencio incómodo y muchas preguntas sin respuesta. Elsin, por su parte, se mantuvo en su asiento, visiblemente confundida y sin dirigir palabra a los demás por un buen rato. Algunos asistentes aseguran haber visto lágrimas en sus ojos. Una periodista que se encontraba cubriendo el evento intentó hablar con ella al final de la gala, pero la actriz se limitó a decir, «No tengo comentarios». A veces, simplemente hay cosas que no se superan. La relación entre Bar-Marduk y el Sinsangu siempre ha estado bajo el escrutinio del público. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, su química en pantalla y apariciones conjuntas alimentaron durante años los rumores. Sin embargo, este encuentro, o más bien desencuentro, parece confirmar que algo importante ocurrió entre ellos. En redes sociales, los fans se dividieron. Algunos defendieron la reacción de Bar, argumentando que tiene derecho a evitar situaciones incómodas, otros criticaron su actitud, tachándola de inmadura y poco profesional. Por su parte, Elsin recibió una ola de mensajes de apoyo, con usuarios elogiando su templanza y elegancia ante lo ocurrido. «Me rompió el corazón verla así. Ella no merecía eso», escribió una fan en X, «Si todavía hay dolor, es porque hubo amor verdadero», comentó otra. Y justo cuando parecía que la tensión comenzaba a disiparse, un nuevo giro sacudió la noche. Al terminar la gala, varios asistentes notaron que Elsin se quedó en el lugar más tiempo de lo previsto. Acompañada solo por su representante, se negó a acudir a la cena privada posterior al evento. En cambio, pidió que le trajeran su coche por una salida lateral, lejos de los fotógrafos. Lo más sorprendente ocurrió apenas una hora después. Un reconocido periodista del mundo del espectáculo publicó en sus redes una imagen borrosa tomada desde lejos. Se veía claramente a Elsin sentada en su coche, con el rostro entre las manos, aparentemente llorando. El texto que acompañaba la foto decía, «Las cámaras no lo captaron, pero las emociones sí». A veces, las heridas del pasado se reabren en el momento menos esperado.
Al día siguiente, la noticia ya era tendencia en todas las plataformas. Programas de farándula, influencers y páginas dedicadas al mundo de las celebridades analizaron cada detalle del reencuentro fallido. Se revivieron entrevistas antiguas, escenas emblemáticas de sus trabajos juntos, e incluso se compararon sus recientes declaraciones para buscar pistas sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Uno de los momentos más comentados fue un fragmento de una entrevista que él dio meses atrás, donde al ser preguntada por su relación con antiguos compañeros de trabajo, respondió con una sonrisa algo tensa: a veces, el pasado se queda donde debe estar. No por falta de cariño, sino por salud emocional. Muchos interpretaron ahora esas palabras como una referencia directa a Barr. Por su parte, Barr no emitió ningún comunicado oficial. Sin embargo, un allegado al actor, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo a la prensa que él había sido advertido de que Elsin asistiría al evento, pero que no imaginó que compartirían mesa. Él no quiere abrir viejas heridas. Lo afectó más de lo que deja ver. La ausencia de una explicación clara solo alimentó aún más las teorías. Algunos rumores apuntan a que en el pasado hubo una relación sentimental real entre ambos, marcada por momentos intensos y un abrupto final. Otros sostienen que simplemente hubo una fuerte amistad que terminó en malos términos. Pero lo que nadie puede negar es que ese breve reencuentro, cargado de emociones no resueltas, dejó una huella imborrable. Una fuente cercana a la producción de un proyecto en el que ambos trabajaron años atrás reveló que hubo una última discusión entre ellos que nunca se hizo pública. Fue justo antes del estreno. Algo se rompió ahí. Desde entonces, no volvieron a hablar. Las preguntas ahora se acumulan: ¿es este el final definitivo entre ellos? ¿Volverán a coincidir profesionalmente? ¿Habrá espacio para un perdón en el futuro? Mientras tanto, los fans siguen divididos, pero todos coinciden en una cosa: la historia entre Barr Arduk y Elsin Sangu, sea amor, sea amistad, o sea dolor, aún no ha dicho su última palabra. Como dijo una seguidora en redes, ellos fueron magia. Si todavía duele, es porque todavía hay algo sin cerrar. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Barr actuó bien al irse sin hablar? ¿Piensas que Elsin merecía una conversación cara a cara? Comenta abajo y suscríbete para no perderte las próximas novedades del mundo del espectáculo.